7 de la mañana con 46 minutos. David Méndez, Alejandro, ¿cómo ¿cómo estás? estamos? Muy buenos días a ti, a todo el auditorio. Pues viniendo esta semana como todas, creo que sin lugar a dudas el tema de la semana pues obviamente es la conclusión y el resultado del proceso electoral. Y bueno, pues en ese sentido creo que siempre hemos venido aquí a compartir nuestras propias percepciones, balances con respecto a la situación de la vida pública que se vive tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Y a lo mejor en ese sentido voy a parecer un poco anticlimático, Alejandro, en el sentido de que mi valoración, pues obviamente, por un lado, no se va a sumar a toda esa cargada, pues que hoy anda quemando incienso por todos lados, en función ahí de los resultados que se vieron el día domingo. Bueno, y hay quien ni hace, tampoco, y hay quien hace felaciones eso y no periodistas. bueno. ¿No los has leído? Sí, pues te digo, hay una cargada impresionante, hay un realineamiento total de todos aquellos actores que en un momento dado incluso se manejaron en este proceso con cierta independencia, digámoslo así, pues obviamente en función del resultado. Creo que hoy todo mundo se vuelve a realinear, ¿no? Electorales. Pues ahorita, ¿y dónde están? Pues de pronto desaparecieron, ¿dónde están? ¿no? Desaparecen. Pues qué cómodo, ¿no? Pues así está el zócalo de gente. Exactamente. Y bueno, por el otro lado tampoco nos vamos a sumar pues a hacer leña de un árbol caído como si ahí también hubiera estado el 100% de la responsabilidad. Creo que tenemos una apreciación propia de lo que ha sido este proceso, y yo lo que te diría, porque también efectivamente creo que hay que ser congruente, no puede uno de pronto venir llevando a cabo una visión, una línea, unas percepciones y de pronto después del resultado girar 180 grados, ¿verdad? Creo que en ese sentido, Alejandro, yo te quiero decir, desde mi punto de vista, se trataba prácticamente de la crónica de un resultado anunciado. Tal vez, ¿no? Exacto, tal vez no al detalle ni en la magnitud. Oye, 22 y 26. Pero lo que hoy nos queda claro, yo te podría decir desde mi punto de vista sería ingenuo, hoy se comprueba que era ingenuo pensar en un resultado diferente cuando se lleva a cabo todo un procedimiento de una elección de Estado, Alejandro. Cuando tú llevas a cabo la modificación de la ley electoral, la redistribución, la conformación de todos los órganos que a final de cuentas van a tener responsabilidad en el proceso electoral, cuando tú estás totalmente inmerso en todo lo que es el proceso de las campañas, con los recursos, con todas estas campañas adelantadas, actos anticipados de campaña que no se sancionan, en fin. Al final de cuentas el resultado es la consecución de todo lo que hoy estás viendo. No puedes ir viendo todo eso durante el proceso y luego esperar que haya un resultado distinto. Entonces, desde mi punto de vista se trata de esa situación. Creo que a final de cuentas sí nos habla también en términos generales, porque hoy, insisto, se hacen fanfarrias, odas, pareciera ser que como en la era napoleónica, la inauguración de la rueda la próxima semana va a simular a aquellos actos del triunfo que en su momento... No, por eso digo, es una lógica totalmente esperable a final de cuentas, ¿no? Pero también hay que analizar que todo este aplastante triunfo del que hoy se habla parte del respaldo, a final de cuentas, de una quinta parte de los ciudadanos que tenían la posibilidad de salir a votar y manifestarlo. Es Pero decir, la otra parte que no quiso salir a votar dijo, pues yo prefiero este statu quo. Por un lado sí, claro, pero también eso tiene un mensaje, porque a final de cuentas habla de la calidad de la democracia que estamos viviendo en nuestra entidad y en general en nuestro país. Y creo que en ese sentido es preocupante, porque después de todo un esfuerzo muy grande democrático que el pueblo de México hizo para lograr la alternancia, que no transición, en el año 2000, pareciera que después de todo ese gran pico, hoy hemos venido cada vez a menos, y desde mi punto de vista estamos viviendo una democracia que se empieza a poner en tela de juicio la legitimidad, más allá del cuestionamiento a la legalidad, que también lo hay. Que son dos cosas totalmente... Son dos cosas distintas, pero por un lado, digo, en términos generales se cubre la forma de la... ejercicio del poder. También, digo, a eso vamos a llegar ahora. Lo han hecho otros gobernantes. Exactamente, que llegan de una manera muy cuestionable y bueno, pues ya su ejercicio en el gobierno, la responsabilidad... Calderón, por ejemplo. ¿No? Pero hay un punto que me llama la atención de lo que dices, del tema de lo que fue la preparación, la elaboración para una elección de Estado. Nada más aquí me gustaría puntualizar que no lo hizo solo. No, claro. Lo hizo con la complicidad del PRI. En su momento, hoy muchos de los actores que son los principales damnificados contribuyeron totalmente a eso. ¿Quién se opuso a una sola de todas esas etapas del proceso? Nadie, todo el mundo lo dejó pasar, el PRI,
Bueno, el caso más representativo es Edgar Salomón Escorza, como líder del Congreso, ¿no? alentó, fomentó la composición del Instituto Estatal Electoral, las candidaturas comunes y todo. Y hoy, gracias a una candidatura común, queda fuera. Perdió la presidencia municipal. ¿Cómo se le llama esto? El pez por su propia boca. Bueno. Sí, les digo, sin lugar a dudas, yo creo que es parte, digamos, de toda la valoración del escenario, pero sí, insisto, hay que poner las cosas también en su justa dimensión. A final de cuentas, es el 20%, la quinta parte del padrón electoral, si lo queremos ver así, la que hoy optó por dar ese respaldo que muchos columnistas y hoy todo el mundo dice es que fue apoteósico, es que eso es el refrendo de las poblanas y poblanos a todo un proyecto y una forma de gobernar. Hay que poner las cosas en su justa dimensión. Sí se impusieron en un proceso electoral con la gente que participó, ahí están los resultados, eso no lo podemos negar. Pero hay que ver realmente con qué calidad, a final de cuentas, se da el triunfo. Y ahí está esa quinta parte. Y por el otro lado... Nada más te quiero precisar un dato, porque me parece que el tema del comportamiento de la participación ciudadana no fue homogéneo en todo el estado. También. Por ejemplo, hubo distritos en la Sierra Norte, distrito 1, 2 y 3, en donde se registró el 70% de la participación ciudadana. Hay hasta del 80%. En la capital es donde se da un porcentaje del 44%. Efectivamente. Pero en otros municipios aledaños o en otras zonas hay participaciones muy altas. Es decir, aquí el tema que me parece que está es que en Puebla capital lo que minó mucho el ánimo social fue este tema de la guerra sucia. Mira, coincido en que hay una serie de diversidad de factores. Pero yo también te diría, y no lo podría dejar de poner en la mesa, el tema que nosotros venimos planteando aquí con anticipación, en el sentido de que había un gran sector de la población y de los ciudadanos que no se sentían representados por ninguna de las opciones, Alejandro, y que en ese sentido, de una u otra manera, lo iban a manifestar. Nosotros propusimos, impulsamos que lo hicieran participando. Y te quiero decir que ahí hay, a final de cuentas, un 5%. Estamos hablando de prácticamente 25,000 poblanas y poblanos que sí salieron el día de la elección a manifestar su rechazo por cualquiera de las opciones, porque no se sentían representados. ¿Y sabes cuál fue el Aunque resultado? hubo un 55 que no lo hizo, que pero se quedó ¿sabes en cuál su es el casa. resultado que se generó? Pues mantener el statu quo. Porque finalmente, ese voto nulo son de aquellas personas que consideran que el cambio no ha llegado y que los actuales políticos no lo representan. Entonces es un voto para el no cambio. O sea, anular el voto es anular el cambio. Un cambio que de todos modos no existía en ninguna de las opciones. Es una forma de refrendar a final de cuentas una inconformidad. Pero yo creo que algo importante, y que por cierto será tema el día de mañana de mi columna, es que en el ánimo de no sentirse representados por ninguno de los actores políticos, que me parece que ahí estábamos viendo el rostro de los candidatos a la presidencia municipal de Puebla. Fundamentalmente. ¿No? Pero yo creo que se pudo haber trabajado más en el ánimo de crear contrapesos. Y se nos perdió de vista el Congreso. Bueno, yo a esa parte quería yo llegar ahora. Efectivamente, los resultados hoy lo que nos dan es una realidad política. Primero, en el caso del Estado de Puebla, en donde efectivamente no hay contrapesos en la parte política. Yo te podría decir, vamos a ver cuál es ahora el actuar que asume el PRI, que como bien lo dijiste, en toda la etapa previa al proceso fue un partido más del gobernador. A ver. Yo te diría, vamos a ver ahora, porque desde mi punto de vista, no hay... ¿Qué objeto? El PRI cuando pierde en el 2010 la gubernatura, pero era la primera minoría en el Congreso. Y el Partido Revolucionario Institucional, teniendo la primera minoría en el Congreso, abdicó. Se subordinó totalmente. A hacer oposición, por subordinarse. Ahora, ¿qué puede hacer? Con 4 diputados a lo mucho, uninominales, ¿y qué te gusta? Otros 9 diputados plurinominales. ¿Qué puede hacer a lo mejor, en el mejor de los escenarios, con 13 diputados, frente a la diferencia que son 41? Nada, gritar al vacío. O sea, el PRI no puede ser referente hoy de contrapeso. Bueno, yo el creo que PRI está jodido. Esa es parte también de la responsabilidad que tiene en su propia derrota. El PRI nunca asimiló que era oposición en el Estado. Ni siquiera en la campaña, es más. Aquí lo comentamos, ¿no? En ningún momento se asumió efectivamente como ese retador. Y el problema y lo preocupante, Alejandro, en términos, insisto, estamos en la parte política, que políticamente no hay contrapesos ni equilibrios en el Estado de Puebla. Yo te diría, dime hoy
un partido político de oposición en el estado de Puebla? Ninguno. No hay partidos de oposición en el estado de Puebla. Bueno, perdóname que te lo diga, pero todos aquellos que votaron por el no cambio hubieran sumado, hubieran marcado diferencias, David, por ejemplo, en el Congreso. Hubiera sido muy clara su propuesta. No votemos porque para la presidencia municipal no nos representan. Pero para el Congreso había alternativas. Y es preferible tener un contestatario en la tribuna legislativa que un borrego calentando la figura. Bueno, insisto, también vamos a darles el beneficio de la duda. En el Congreso no vengan a reclamar que es Moreno Vallista, porque para eso lo pusieron. No, claro, insisto, así se dio. Pero entonces ahora los contrapesos van a tener que venir de la sociedad, Alejandro, porque es muy distinto. 20 años de reino. Así ya, ya 20 años de reino. Yo creo que todavía muchas cosas están por verse. Los equilibrios tendrán que venir ahora de la sociedad, Alejandro, porque está claro que la clase política... Bueno, la sociedad es mucho más allá que Actívate por Puebla, Alejandro. Aunque ellos se asuman así, pero es obvio que la sociedad es mucho más que Actívate por Puebla. Al gobierno. Mira, una quinta parte que salió y lo expresó. Y que en el caso del proceso electoral es la mayoría, estoy de acuerdo. La mayoría dijo, yo quiero mi rueda de la fortuna. No. Pues es la neta, David. La mayoría dijo, quiero mi rueda de la fortuna. Y para que te quede claro, va un 11.35% más de votos para que se ratifique. Es la continuidad, David. Sí, claro. Por eso. En ese sentido, digamos, coincidimos en la valoración del escenario, pero en la parte que yo insisto ahora es que forzosamente, porque lo que es cierto es que en nuestra sociedad tampoco hay una uniformidad, o no existe la uniformidad comprada, cooptable, como sea, que se está reflejando en la vida política. Yo creo que en la sociedad hay muchos otros actores con muy distintas temáticas que pues no están en esa misma lógica de cooptarse, de venderse, ¿no? De subordinarse a lo que es un proyecto que muy bien, puede estar dando resultados en distintos temas, pero nos falta, a final de cuentas, el tema social, Alejandro. Y nada más para terminar, por lo que tú comentabas, está bien, así están los resultados, pero ahora va a venir la etapa del cumplimiento de las promesas, porque hay que recordar también, o más bien no hay que olvidar, que en estos micrófonos y en todos los demás de los medios de comunicación se prometieron pavimentar todas las calles de Puebla, se prometió resolver se prometió, imagínate, regularizar todas las colonias que faltan por regularizar en Puebla, se prometió llevar todos los servicios públicos, se prometió resolver el tema de la seguridad. Bueno, vamos a ver ahora ya en el ejercicio si no era nada más demagogia electoral y si con el presupuesto que tiene el municipio de Puebla, efectivamente esas promesas que se hicieron se van a cumplir. Pues, David, como siempre, un gusto. Claro que sí, Alejandro. Igualmente nos vemos la próxima semana. Son exactamente las 8 de la mañana en punto. Síguenos en el Twitter, @alportador, @alemondras. Regresamos.